¿Qué tal? Buenas noches. De la elección del candidato presidencial del FMLN y de la aprobación o no de nuevas ideas. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a el Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el doctor Rafael Lorenzana, analista político y amigo también de Canal 33. Muy buenas noches, encantado de saludarlos a todos ustedes. También nos acompaña Alberto Arene, él es el director general de nuestro programa hermano Focos, que se transmite los domingos a las 7:30 de la noche. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, un saludo a la audiencia. Quisiera comenzar con usted, doctor Lorenzana, hablando acerca de la elección del candidato presidencial. El día de ayer estuvo con nosotros acá el candidato Gerson Martínez. Conversamos de todo un poco, entre otras cosas, su gestión como ministro de Obras Públicas, la gestión del gobierno y lo que de repente mira él como la gestión de país en caso de ser electo. Pero quiero que escuchemos lo que nos dijo precisamente cuando hablaba de lo que sucedió el 4 de marzo en las elecciones municipales y legislativas. Escuchamos. La gente no está satisfecha con las viejas formas, las viejas prácticas del sistema político. Hay un mensaje a todos los políticos, incluso a Arena, que bajó como 100,000 votos. Hay un mensaje, pero también hay un mensaje concentrado a mi partido, el FMLN, y a nuestro gobierno. Y nosotros tenemos que actuar, ser honrados en la conducta, es decir, asumir, escuchar y escuchar. Y corregir. La gente lo que quiere es que se le escuche, se entienda y se atienda. Doctor Lorenzana. Interesante lo que él menciona. El partido realmente, el mensaje no parece haberlo entendido ninguno de los partidos políticos. Y él está claro en eso. Gerson tiene una gran ventaja. El otro día tuve oportunidad de conversar con él y él dice, bueno, mire, yo no quería participar si no iba otro candidato. Yo solo, así como parecer de dedo, tampoco. Entonces ahora que hay otro candidato, decidí participar y ahí estoy. Pero él está consciente de que hay una serie de problemas que tiene que salir, con el que él tiene que salir adelante. Me imagino el trasfondo de lo que menciona, lo que acabamos de ver, es que también él tiene que desligarse. Cuando escuchar a la gente, tienen que irse desligando de esa cúpula que maneja férreamente el partido. Acuérdense lo que pasó con Mauricio Funes. Mauricio Funes fue una esperanza. Ok, Mauricio Funes va a cambiar las cosas, pero Mauricio Funes, aunque empezó, como decimos en salvadoreño, un poco listo, gallito, de que él mandaba, de momento la cúpula empezó a ejercer la presión y se empezaron a hacer las cosas como quería el partido. Ahora con este presidente, pues es obvio que la cúpula maneja las cosas y eso es una de las cosas que a la gente no le va a gustar, de él ni de nadie. Que las personas que lo están rodeando sean las mismas personas de siempre, que sean personas que no tengan una apertura, que es lo que a la población le molestó en las elecciones, que está cansada del sistema político y lo cual es completamente peligroso. Yo soy un defensor de que el sistema de partidos políticos, aunque no son los partidos en ese, han comportado idealmente, pero han evolucionado y somos los ciudadanos los que tenemos que presionar para que los partidos cambien. Él está haciéndole un clamor que más que al público en general es adentro de su partido. Escuchen lo que dijeron la gente en el 4 de marzo. Eso es lo que creo yo que Gerson está tratando de decir y que el partido como que no quiere entender. El padrón electoral, cuando estamos hablando de padrones electorales en ambos partidos y en el de Gerson, en el FMLN, lo han trastocado. Él tiene una gran ventaja sobre eso, que él tiene un conocimiento territorial, es más conocido territorialmente que probablemente que Hugo Martínez. Él es una persona que ha estado en el territorio y de esa manera puede conseguir mucho más apoyo. Pero también ahí vamos a ver la lucha, y yo creo que esa es el trasfondo de lo que él dice, es la lucha para que el partido se abra
para que el partido escuche, para que el partido no trate de dominar a quien quieren poner, sino que dejen que realmente la base elija. Ahora, Alberto, si bien es cierto, esto no sé si es una táctica de repente de comunicaciones, porque últimamente hemos visto menos presente, tal vez son los medios en los principales dirigentes del partido FMLN. Y no sé si esto es como le dicen aquí en El Salvador, bajarle volumen a un tema o a una situación, ¿no? Pero no sé si el que no se hayan retirado de sus cargos de dirigentes es algo que la gente, a pesar de que no lo ve en los medios, lo tiene muy presente. Ahora, don Fidel Fuentes, el alcalde de San Marcos, me dijo, mire, lo que pasa es que hay tiempos y la dirección, tengo entendido que va a reelección, a un proceso de cambio hasta el próximo año, pero ¿deberían esperar hasta el próximo año o debería hacerse hoy? Bueno, hoy por hoy, digo este año. Bueno, primero, independientemente de qué podamos pensar cualquiera de nosotros, lo importante es lo que piensen ellos, en el sentido de que ellos son los que manejan su partido. Y no está planteado en cualquier otro lugar del mundo, después de esa considerable debacle que tuvieron, el líder del partido pone su cargo a disposición y vienen elecciones para elegir autoridades. Esta no es la forma como procede el FMLN, y lo que han habido es sobre todo cambios en el gobierno. Entiendo que está planteado ese tema, y podemos hablar un poquito más de eso, para después, dijéramos, posiblemente el 2019, porque ellos dicen, bueno, lo que tenemos enfrente es la elección presidencial y tenemos que concentrarnos ahora en muy poco tiempo a elegir al candidato a la presidencia, lograr que sea ahora sí de manera más competitiva y que logre el consenso, el apoyo de todos y que cierren filas. Por supuesto, tanto Hugo Martínez como Gerson tienen el respaldo de quienes mandan en el partido, porque si no, ninguno sería candidato. Esto dicho, ellos representan una posición más renovadora, ¿verdad? Creo, no sé si le llamaban los grupos del clavel o los terceristas, ¿verdad? O sea que no eran ni los renovadores ni los llamados ortodoxos o más bien socialistas revolucionarios, ¿verdad? Pero ellos, para poder sobrevivir, se plegaron, ¿verdad?, a la línea dominante liderada por Shafiq Handal primero y ciertamente después por Medardo y la cúpula. Entonces ellos no hubieran sobrevivido. Y el que estaba un poquito más crítico siempre fue Óscar Ortiz, pero finalmente él también se plegó, ¿verdad? Aceptó el triunfo el triunfo entre comillas de Shafiq para las elecciones presidenciales en un arreglo interno, y ellos se plegaron, él se retiró pues para Santa Tecla, etcétera. Yo creo que lo que está en juego, lo más profundo, porque aquí somos especialistas en ver la superficialidad, lo que está en juego, si no para allá, para el 2019, y eso depende de quién va a ganar, es si lo que se va a plantear el FMLN es el cambio de su proyecto histórico. Ese es el tema para los entendidos, pues, porque lo demás son juegos artificiales o cosas cosméticas. Ahora, y para eso me refiero, porque todo el mundo dice que estamos a favor del proyecto. Ajá, ¿qué proyecto? Es el proyecto del último congreso del FMLN, donde se reafirma la visión del socialismo, y por socialismo estoy entendiendo la conducción en gran parte del Estado, con un poco de sector privado, donde hay una visión, ¿verdad?, de control de las instituciones, y para una muestra un botón. Sus referentes internacionales es Daniel Ortega en Nicaragua y su modelo, y el chavismo, y Cuba también. Pero en términos del mundo de lo posible, era Nicaragua, y lo expresaron. Y el presidente de la República, que expresó que es el faro que guía, ¿verdad? ¿No? Lo interesante de las posiciones de ellos sobre los temas internacionales es que te reflejan qué tipo de modelo político, de sistema político y eventualmente económico quieren de llegar al poder y de tener el poder para impulsarlo. Este es el tema de fondo. Lo demás es jugar pipicigaña, ¿verdad?
Entonces, que me digan que el problema es que no lo comunicaron, no. El problema no es simplemente que no lo comunicaron. El problema es que el proyecto que intentaron impulsar ya cuando tomaron, el FMLN tomó el poder, porque en la primera elección era compartido con Funes. Y la verdad es que Funes mandaba en gran parte, ¿verdad? Y así fue como se asumió todo el proyecto, dijéramos, de la Alianza para la Prosperidad, entre Obama y Funes, entre los gobiernos de ambos, todo el tema del Fomilenio 2, la visión de hacer un país más competitivo, ¿verdad? E incidir en los obstáculos para la inversión y el crecimiento, es decir, el tema de la inseguridad y el tema de la rentabilidad de los bienes que se comercian a nivel internacional, y eso implicaba entonces una serie de reformas para poner el país a crecer. Hubo problemas antes, pero hubo más problemas en esta administración, en muchos sentidos. Entonces, lo que quiero decir es que, y entonces, claro, tú tienes a gente como Hugo Martínez y Gerson que están más a favor de este tipo de cosas. Es decir, son la línea más flexible, no quiero ponerle socialdemócrata, pero dijéramos que es la línea más abierta, más incluyente, que tiene más conocimiento, más de las realidades del mundo. Ahora, ¿verdad? Ya vamos a hablar de la economía del mundo, de la parte económica, porque de hecho yo le pregunté eso mismo a Gerson Martínez, pero ahorita básicamente has planteado que socialismo en este país por lo menos se entiende desde el punto de vista de un modelo político como desde el punto de vista de modelo económico. Ya vamos a hablar de la parte de modelo económico. La pregunta es, doctor, si estas dos personas supuestamente llevan el mismo proyecto, ¿sí? Vale la pena cuestionarse lo que decía Alberto, que si llegasen a tener el poder, digamos, con una buena mayoría en la Asamblea Legislativa, impulsarían reformas que restaran los balances y contrapesos que actualmente tenemos, aunque no nos gusten, y tuviésemos un sistema más al estilo como el que tiene Nicaragua o el que tiene Venezuela. La verdad es que yo siempre he pensado que ellos no son, los dos ellos no son precisamente ese modelo de Venezuela, de Nicaragua. Los dos han sido, se lo llamaban terceristas en aquel momento, y hay otros más que se han quedado por ahí, que pudieron sobrevivir, como bien lo acaba de decir Alberto, y que están presentes. El problema que ellos tienen en este gobierno ha sido el que no, como sacaron a tanta gente, digamos, de los terceristas, por decirlo, se quedaron 3 o 4, ¿no? La otra que era de ese grupo era también la ministra de Salud, y se quedaron esos 3 ahí por ahí que se quedaron colados, pero sacaron a tanta gente y se sacaron a gente con capacidad. El problema que tienen ellos, y tienen que mostrarle, a mi juicio, si Gerson quiere ser el candidato, tienen que mostrar con quiénes va a gobernar, qué personas lo van a acompañar, porque si va a ser que la cúpula le va a imponer la gente que tiene, nos damos cuenta que son completamente incapaces. Véalo, para muestra un botón, lo que pasó después de la elección, después del 4. Que había que remodelar y que había que cambiar. A la hora de cambiar, cambiaron 4 o 5 puestos de gabinete que solo los cambiaron de lugar. Sale el señor que se toma el ANDA y dice, mire, el ANDA la han dejado quebrada. El que llega, una persona que, dicho sea de paso, muy correcto, Felipe Rivas, llega y dice, mire, ahí está quebrado. Ahora resulta la gran noticia que llevan al señor que dejó quebrada el ANDA de asesor a la Casa Presidencial. Entonces uno dice, bueno, si esas son las señales, y estamos hablando ahorita del frente, porque también Arena hace sus cositas. Entonces, estamos hablando de si esas son las señales que le dan al pueblo, ¿ya? Yo defiendo ese sistema, pero también quisiera que el sistema de partidos políticos, a mí me parece lo correcto. No podemos aquí estar con populismo ni con caudillismos baratos. No, el problema que tendríamos que ver es cómo Gerson plantea y cómo Hugo plantean en la campaña cómo van a resolver ese problema de la dirigencia. Porque si una cosa fue conocida, fue que el padrón electoral fue trastocado de 2 maneras diferentes en cada partido. En Arena, y metieron un montón de gente al padrón. En el Frente, el padrón lo hicieron más chiquito, desinscribieron gente. ¿Por qué? Porque querían poner la gente para poner gente del Frente a cuidar en las urnas a la hora de la votación. Entonces han dejado un padrón hecho así a la medida. Y eso no le conviene. Tengo entendido que al que más se queja de eso
puede ser Gerson. Pero, ¿por qué? Porque lo que se quedó es lo dominante de la cúpula. Entonces, cuando nosotros vemos qué van a hacer adentro de ellos, cómo se van a poder mostrar diferentes, eso es lo que yo le hallo el problema, y que tienen algunos meses para empezar a distanciarse y empezar a rodearse de gente que uno puede decir, o reclutar nuevamente gente que estuvo con el frente, que tienen capacidades, que fueron gente que se retiraron precisamente por la línea extremadamente dura que querían adoptar, sobre todo Medardo. Yo tuve oportunidad de trabajar algunas veces con Shafiq Handal cuando teníamos el MIRE y las reformas. Y Shafiq Handal era bastante diferente, era más pragmático, era un tipo que tenía una visión, claro, siempre de izquierda, pero era un tipo que escuchaba, que se podía conversar y que se entendía. Él fue precisamente una de las primeras personas que públicamente apoyó desde la dirigencia de la Asamblea Legislativa, apoyó las reformas electorales que después se hicieron por el mandato de la Sala Constitucional, el voto por rostro, y todo eso eran cosas que él estaba de acuerdo, que él podía hacer. Sin embargo, usted ve la reacción que hay de la nueva dirigencia después de la partida de él a cosas que son obviamente importantes para la población, como las reformas y las cosas que ha dictaminado la Sala Constitucional. Entonces, el problema, sí, como dice, tiene que ser más de fondo, pero también tienen que enseñar sus cartas. ¿Con qué cartas van a jugar? Y eso es lo que le está pasando a Gerson. Gerson está denunciando de una manera muy, muy, muy suave, está denunciando que las cosas tienen que ir cambiando, que no se le ha prestado atención a lo que la gente dijo, y que eso es una queja velada, pero también que va más allá para la dirigencia y para los, ¿cómo se llama? Las bases, que las bases ahora que ya se abrió y que van a votar, tienen que empezar a exigir también que hayan nuevas caras, que haya nueva gente, que se renueve. Y yo no creo que van a poder aguantar hasta después de las elecciones con la dirigencia que está. La presión le va a ser muy grande. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos, lo que nos dijo don Gerson Martínez acerca de el tipo de modelo económico o de economía que él mira de ser electo presidente. Ya volvemos. Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde a usted lo atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, Alberto, quiero que escuchemos lo que nos dijo Gerson Martínez cuando hablábamos acerca del tipo de economía que él mira que debería impulsarse en caso de que él fuese electo presidente. Escuchamos. Pero la economía tiene que ser, desde mi punto de vista, una economía social para la gente. Una economía social para los seres humanos, una economía social para elevar la calidad de vida de la gente. La apuesta principal tiene que ser una apuesta a elevar la riqueza nacional. ¿Y cuál es nuestra mayor riqueza? No tenemos petróleo, no tenemos yacimientos de cobre. Nuestra mayor riqueza son los seres humanos, es nuestra población. Entonces hay que hacerle una apuesta a elevar el talento, el conocimiento, la destreza, las vocaciones de nuestra población. ¿Se empieza a dibujar algo ahí? Nada, ahí no hay nada. Digo, eso es queremos a nuestras madres, estos son lugares comunes. Ahí no he dicho nada en términos de modelo económico, sino de aspiraciones. Todos estamos de acuerdo con ellos, que no va a estar de acuerdo con eso. No, ellos están en la campaña interna, ¿verdad? Y vamos a ver si ya después de que uno de ellos gane, si logran hablarle ya más al país y al público. Hoy le están hablando sobre todo a los militantes que van a votar, de los que depende el triunfo, ¿verdad? No, hablar de modelo económico es decir, bueno, mire, ¿cuáles son las grandes apuestas? ¿Va usted a favorecer la inversión privada? ¿Va usted a meterse a impulsar los asocios públicos privados para el aeropuerto, para el ACEL con el parque eólico, que son los dos grandes proyectos insignes que se dejaron abandonados? ¿Va a impulsar usted va a desarrollar las zonas extraportuarias, va a jalar inversión y tecnología extranjera, vamos a impulsar o no el gran corredor logístico con Puerto de la Unión, de la Unión eventualmente con Puerto Cortés, vamos a jugar en las grandes ligas o vamos a entrar a la agricultura sostenible, vamos a usar las tierras que no se ocupan, vamos a favorecer determinados productos para desarrollar la agroindustria. Vamos a quitar las trabas a la inversión, a todos esos impuestos que ni permiten recaudar más y lo que hacen es desestimular la inversión.
vamos a meterle la educación vinculado a la empresa para aumentar la competitividad. Es decir, vamos a desarrollar el capitalismo de verdad, o vamos a continuar con una especie de capitalismo de Estado tatarata o capitalismo de las argollas como lo hemos tenido en el pasado. ¿Cuál es el modelo? Usted tiene que aterrizar en cosas concretas. Usted le va a apostar a pasar la inversión privada de 11% del Producto Interno Bruto a 20% o a 25% si es posible, ¿verdad? ¿Usted qué va a hacer? Digo, porque de eso depende pasar a tasas de crecimiento del 2 al 5%, crear entonces 80, 100 mil empleos decentes anualmente, ¿verdad? Usted va a aumentar no solamente el número de productos, pero la calidad de los productos y de los bienes y servicios que usted va a aportar, cómo se va a insertar en el mercado centroamericano e internacional. Es decir, de eso estoy hablando yo cuando hablamos de la transformación de un modelo económico y de una apuesta. O vamos a seguir jugando pispicigaña, jugando en chiquito, porque somos chiquitos, entonces pensamos en chiquito y seguimos, ¿verdad?, reproduciendo la pobreza y la irrelevancia del país. Este país ya no está para eso. Entonces yo espero que Gerson, que es un hombre con experiencia, ¿verdad? Gerson coordinó la Comisión de Finanzas Públicas, o sea que Gerson sabe de los temas de finanzas públicas. Gerson ha sido ministro durante 8 años y medio en los temas de obras públicas. A él le tocó desarrollar una visión sobre el desarrollo logístico de El Salvador, pero también coordinó la visión del desarrollo logístico a nivel centroamericano, coordinando a los otros ministerios de obras públicas. En fin, Gerson es un hombre de Estado preparado. Creo yo que también Hugo Martínez tiene experiencia en la parte de relaciones internacionales, ha visto el mundo, ha tenido relaciones con los Estados Unidos, en toda la negociación del Fomilenio, él ha estado presente, ha sido coordinador del SICA. Es decir, son perfiles, o sea, el partido no ha recurrido a los rojos rojitos, a los más duros, ¿verdad? Sino que a los que son más potables en las relaciones con el sector privado, con el sector profesional, es decir, con la comunidad internacional. Son gente más vendible, son interlocutores mejores que pueden llevar eventualmente esta elección a ganar adeptos más allá del voto duro del partido. No solamente recuperar el voto duro del partido, pero disputarle a Arena la disputa por otros electores, ¿verdad? Ya no dijéramos si además, como es el caso del proyecto de Hugo Martínez, se lograra eventualmente tener una alianza con Nayib Bukele, porque ahí hay una jugada en ciernes de la que se está hablando, que le podría dar, si no en primera, en segunda vuelta, un eventual triunfo al frente. O sea, que Arena no las tiene cuesta arriba. Esto no ha terminado. Yo creo que el frente, al haber incorporado, por petición también de Gerson, debo decir, Gerson se sentía mal, Gerson, de ser el ungido de la cúpula, ¿no? Y él mismo lo planteó y hasta condicionó la continuidad de su candidatura a que entraran otros. Y ahí entra Hugo Martínez. Y cuando se venía precisamente de concluir o estaba por concluir la elección de Arena. Eso le dio entonces ahora sí una competencia real, y quien salga electo va a salir con legitimidad y con un respaldo del partido mucho mayor. Ok, doctor Lorenzano. Pero ahí hay varias cosas que todavía falta por ver. En primer lugar, sí, es cierto que ellos les han dado los más potables, son de los más potables que ellos tienen. Precisamente, ahí se puede tomar de varias maneras. Una, ha sido los más potables, han sido los terceristas, los que quisieron apartar hace un tiempo, los dejaron, ellos se sometieron a la cúpula y han sobrevivido dentro del FMLN, cosa que muchos otros buenos elementos decidieron partir y se separaron del FMLN. La otra cosa es, sí, está bien, ahora tienen que apelarle a las bases, pero ellos suenan un poco más light
que las bases, que los huesos duros del FMLN. Entonces, para recuperar, para quedar bien con Dios y con el diablo, con los otros que ellos pueden jalar de la gente más suave, que la gente que no está, de las independientes, y volver a recuperar o recuperar el apoyo de las bases del FMLN, la tienen un poco cuesta arriba, porque no va a ser tan fácil. Pero hay unas cosas que tienen que, como usted empezamos con el sistema económico, hay unas cosas que creo, y me da pena, de que todos los partidos políticos no dan las muestras claras. Por ejemplo, ellos van a entrar ahora, no han definido cómo lo van a manejar, como bien dice Alberto, están todavía hablando cosas suaves. Sí, la educación, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero no han dicho, por ejemplo, o no han dado muestras de decir vamos a llegar a un acuerdo fiscal. ¿De dónde vamos a sacar los fondos para gobernar y cómo los vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer en este país con las limitaciones que tenemos ya, que estamos llegando al techo de los préstamos? ¿Cómo vamos a hacer? Y tenemos ahí un proyecto de Fomilenio que nos comprometimos para empezar a desarrollar a socios público-privados, en la que podemos tener un mejor desarrollo con la unión de capitales privados y de gobierno para desarrollar proyectos de interés nacional y que además nos coloquen en posiciones competitivas. Porque eso es lo que no hemos tenido. Yo crecí en el momento que en El Salvador en mis años jóvenes, El Salvador era el puntero, era el líder en Centroamérica en crecimiento. Era el líder cuando El Salvador, cuando se empezó a desarrollar la pequeña revolución, por decirlo así, industrial en Centroamérica. El Salvador estaba adelante. El Japón de Centroamérica. El Japón de Centroamérica, así nos decían. Y era El Salvador. Ahora, sencillamente, por estas políticas retrógradas, por esas políticas realmente, tengo que decirlo, estúpidas, porque la verdad es que no se ha trabajado por país, sino que por partidos. Y me da tristeza todavía en estos tiempos, a pesar de que se ha mejorado, ver todavía segmentos de la población que están viendo las cosas de país en base a cuál es la ideología. Y no es malo tener ideología, al contrario, hay que tener una ideología, pero hay que entender qué es la ideología y hay que entender hasta dónde vamos a llegar como país. Si nosotros seguimos así, y yo como empresario privado digo, 5 años más de seguir así como estamos, difícilmente lo aguanta este país. Ok, ahora, complemento. Bueno, Alberto, antes de ir contigo, porque ya el doctor lo mencionó, esto del acuerdo fiscal, quiero que escuchemos algo que dijo el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, cuando explicaba sobre los letes y el total de la deuda, porque esto es importante también saberlo. Escuchemos. La nueva asamblea impulse estos procesos a través del diálogo. La Comisión de Hacienda deberá trabajar mucho, nosotros queremos trabajar con ellos. Estamos hablando de 800 millones, la conversión de letras del Tesoro a emisiones de títulos internacionales, y los 2.457 millones, ahora puedo decir el dato exacto, de bonos externos e internos que hay que reperfilar, reestructurar esa deuda pública. Ok, Alberto, esto nos tiene amarrado. Cuando vino acá a 8 en punto, el ministro de Hacienda nos dijo lo siguiente: mire, son como de este presupuesto de 5.000 y pico de millones de dólares, 1.100 millones son de deuda, 756 millones, si mal no recuerdo, son de salarios. Tenés 8% para el FODES, 6% para la Corte Suprema de Justicia. Es decir, te van quedando, que no sé, unos 700, 800 millones de dólares para realmente invertir y desarrollar el país. Cuando yo le pregunté a Gerson Martínez acerca de, bueno, entonces usted contemplaría en el marco de un acuerdo fiscal nuevos impuestos, y me dijo, no, primero lo que haría es tratar de formalizar la economía, avanzar, y lo siguiente sería combatir la evasión y la ilusión, que creo que anda por $1.000 millones de dólares. Bueno, yo creo que si eso dijo y eso va a ser, me parece sensato. Hay que poner el énfasis en la evasión y la ilusión fiscal, ¿verdad? En incorporar buena parte del sector informal a la formalidad, dándole asistencia técnica, créditos, etcétera, pero también para que paguen impuestos, y sobre todo el énfasis debería de ser, y el ministro de Hacienda lo dijo, en la inversión y en el crecimiento. Mucha gente, y a veces sobre todo si se viene más de sectores más a la izquierda, cree que la única manera de recaudar es aumentando impuestos, ¿verdad? Y hay una relación, es decir, a menor inversión y crecimiento, inversión privada y crecimiento, mayor es el déficit fiscal. Si tú aumentas la inversión y el crecimiento, reduces el déficit fiscal
y por lo tanto tienes necesidad de endeudarte menos para financiar ese déficit, ¿verdad? Por lo tanto, el tema de desatar la inversión privada, creando confianza, creando condiciones, apostándole a la educación, a quitar las trabas, las burocracias estúpidas, ¿verdad? Porque es de retrasados mentales esto. Es decir, eso es clave para que el país pueda crecer, y al crecer se crean empleos, al crecer se pagan más salarios y mejores salarios, al crecer entonces hay mayores ingresos fiscales, ¿verdad? Y los niveles de endeudamiento son menores. Por eso es que me parece que la variable fundamental de la que dependerían otras variables es precisamente crear condiciones para la inversión privada. Porque los márgenes de endeudamiento, ya no tenemos márgenes de endeudamiento muy grandes. Y fíjense cómo, si esto no se hace, como ha sido el caso, la economía arregla cuentas contigo. Es decir, se obliga entonces a que haya un ajuste desordenado como el que hizo este gobierno, donde lo que han reducido el gasto social y la inversión pública. Eso es lo que ha sucedido. Entonces tú tienes que cuidar las variables económicas, los balances macroeconómicos. Si no cuidas eso, entonces no solamente al final terminas apretándote tú mismo el cincho, afectando lo social, pero al mismo tiempo se te deterioran las calificaciones de riesgo, ¿verdad? Y al deteriorarse las calificaciones de riesgo, tienes que pagar por endeudarte más dinero, el tipo de interés, y también los privados tienen que pagar más dinero, más tipos de interés para los préstamos de la casa, del carro, etc. Ok, me está pidiendo la pausa. Okay. Cuando regresemos complementa la idea. Ya volvemos. Bueno, doctor Lorenzana, ¿usted tenía algo que complementar? Sí, escuchando lo que decía ahorita Alberto, es que viene la incógnita de preguntarse, bueno, y la dirigencia del frente y los candidatos, la dirigencia tiene el valor de aceptar semejantes soluciones que las que yo estoy de acuerdo, y los candidatos tienen el valor de enfrentar y decirle a la gente realmente cosas más profundas que sí, no hay que mejorar, como la que mencionaba Gerson hace un momento, sí hay que mejorar la educación. Nadie va a decir, claro que es importante la educación, pero todo va atado dentro de un paquete de desarrollo para el país, para cualquier país en el mundo. Ahora, cuando ellos no quieren tocar el tema del capitalismo, y lo señala, por ejemplo, Dagoberto, que sí, que se han hecho de derecha, que son de... No, es que realmente no hay otra forma, no puedes repartir lo que no tenés. Este gobierno se ha pegado una endeudada más que la que nunca, y los últimos gobiernos más que la que nunca se soñó que se iba a tener en este país. Sin embargo, ¿a dónde están los resultados de esa deuda? ¿A dónde está la inversión pública? ¿A dónde está la inversión público-privado? Que a la que se comprometieron en los fomilenios, y no se ha podido caminar porque sencillamente no somos capaces de ponernos de acuerdo con el aspecto fiscal, porque la mentalidad es que le vamos a dar dinero al hacer un acuerdo fiscal, hay que darle ciertos incentivos a empresas, y cómo es posible que vamos a hacer semejante cosa. ¿Por qué? Porque las bases que ellos se encargaron de hacer los resentidos sociales, de mantenerlos, de mantener de no comprender que para poder crecer, para poder tener riqueza y que riqueza se pueda compartir, hay que primero tenerla y hay que hacerla. Entonces las bases, claro, les exigen a ellos. Las bases lo que quieren ver es que le quiten al rico. Eso no se trata de hacer. Lo que se trata de hacer es que el rico pague sus impuestos, que hay una redistribución justa de los ingresos, para que podamos tener centros escolares adecuados, para que podamos tener hospitales adecuados, para que podamos tener servicios adecuados. Pero si no se crea la riqueza, como hablamos hace un rato, El Salvador, que era el Japón de Centroamérica, decía todo el mundo pujante, íbamos adelante en todo, ahora sencillamente estamos a la cola. Nos burlamos en aquel tiempo de nuestros hermanos hondureños, y ahora yo mejor no digo nada, porque los hondureños nos están llevando con un crecimiento interesante, mucho mejor que el que nosotros tenemos. Entonces,
esas situaciones son las que uno tiene que pedirle, lo que yo quisiera y que quedara a la ciudadanía, no para que hagan lo que nosotros estamos diciendo, sino que para que saquen sus propias conclusiones, que eso es lo que queremos escuchar de los candidatos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a crear la riqueza? No vengan a decir, es que vamos a repartir la riqueza del país. ¿Cómo? ¿Cuál riqueza? Se la están acabando. Lo que este país tiene ahora es una deuda tan grande, no solo en aspecto económico, tenemos una deuda social espantosa, cuando tenemos una contaminación ambiental creciente, cuando no tenemos ya ríos, tenemos quebradas que son desagües, cuando tenemos unas necesidades tan grandes para la población que no las vamos a poder solventar diciendo es que les vamos a dar, les vamos a repartir. Si no hay una inversión y el gobierno de la República, en lugar de estar pagando, mal dirigiéndolo, en contratando gente, y como están haciendo últimamente, se ha hablado también de la Asamblea, el Ejecutivo y el Judicial, regalando e invirtiendo en sueldos que no van a producir nada al país, sino que usando una parte de ese presupuesto en inversión y usándola inteligentemente, haciendo acuerdos de país, como hizo, por ejemplo, acuerdos de país como se hicieron, por ejemplo, en Colombia hace algunos 10, 15 años. Colombia hizo un acuerdo de país y se dijeron, vamos a poner todo nuestro foco en 8 productos de exportación y vamos a trabajar todo duro para eso. Se pueden hacer en otras áreas, pero ese caso como el de Colombia les ha producido una rentabilidad tremenda y entonces sí, pueden ponerse leyes y pueden ponerse disposiciones que repartan la riqueza que se está recibiendo el país. Pero nosotros, ¿qué estamos recibiendo? Nosotros lo único que estamos teniendo son deudas, y cada vez que nosotros abrimos la página del periódico, hay una petición de préstamo. Ya vamos a hablar, si creo que lo tenemos planeado, por ejemplo, el asunto de los hospitales. Si no se trata sencillamente de solo venir que por política es que se construye el Hospital Rosales o no se construye el Hospital Rosales. No, es que hay racionalización de qué se va a hacer con el sistema de salud del Salvador, cómo se va a poder desarrollar. Pero entonces, lo que yo en Consuma yo le pido, y hablando siguiendo lo que dijo Alberto, yo les pido a los candidatos que se sinceren, que cuando hablen de que van a hacer riqueza y que van a crear riqueza, que expliquen cómo van a deshacer ese desmadre que tienen en las aduanas, que tienen las cosas trabadas ahí por semanas y que los furgones no pueden pasar con nuestro socio comercial tan importante. Yo aprecio mucho, y pues lo he tenido la oportunidad de conocer y aprecio a Gerson, pero por ejemplo no me puedo explicar, porque un día sí lo discutimos y lo discutimos de frente y yo me tomé el trabajo, porque él me lo pidió, de tomarle fotografías a todas las construcciones sólidas que se están haciendo en el tramo de la Echadura a Cajutla. Le llegué y le tomé y le dije, miren lo que están tomándose los 4 metros y ahí no sé, esa carretera, si ustedes van, da vergüenza. Y digo, ¿por qué me da vergüenza? Porque Guatemala sigue siendo el socio más importante de comercio en El Salvador y esa carretera solo medio la repellan, medio la tampan de uno que otros hoyos. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Sí, puede ser una tontera, pero es parte de la estrategia de un país el ver quiénes son sus socios comerciales, desarrollar mejores aeropuertos. El problema que pasamos en la Unión, tener aventado ese montón de concreto en la Unión que no se hizo nada con él, 200 y pico de millones de deuda. Entonces, no me vengan a hablar de que van a hacer crecer el país y que van a repartir la riqueza cuando no saben cómo crearla. O si saben, no nos lo quieren decir. Ok, ahora Alberto, esto lo hemos hablado muchísimas veces contigo y es el desarrollo del capitalismo. Ya habías avanzado algunas de esas ideas, pero yo también siento que o percibo que los candidatos, tanto el Partido Arena de repente o inclusive Nayib Bukele, Nuevas Ideas, o Gerson y Hugo, no hablan de las medicinas que de repente van a ser duras, pero que la gente tiene que saber que de repente se van a tener que tomar. Por ejemplo, hay que pegarle una buena mirada a la planilla del gobierno. Eso es uno. Ya nos dijo Gerson que va a trabajar en la ampliación de la base tributaria, ya nos dijo lo de la evasión y la ilusión, pero el ministro me dijo aquí que un punto porcentual, porque esto lo dicen a veces, especialmente en el Partido Arena, que el Estado va a tener más ingresos a puro crecimiento económico, pero el ministro me dijo que un punto porcentual son aproximadamente $280 millones en ingresos al fisco. Es decir,
y solo para educación, para tener la gente que necesitamos, para la economía que yo sé que tú te imaginas, necesitamos por lo menos el triple del presupuesto de educación que tenemos ahorita, como 2.100 millones, 2.200 millones de dólares. Yo no puedo aceptarle a Gerson que venga a decir de que la economía debe de ser para la gente. Eso es como que yo diga, queremos a nuestras madres y todos queremos a nuestras madres, ¿verdad? Eso es un lugar común. Gerson tiene mucho más capacidad para hablar en términos mucho más concretos y además lo ha hecho como ministro de Obras Públicas, donde se ve la obra, ¿verdad? Y yo creo que de los dos candidatos o precandidatos que han escogido es de lo mejor que el Frente tiene para ofrecer, ¿verdad? Realmente lo creo, ¿verdad? Y además creo que no solamente por su pensamiento, pero también por sus capacidades de articular alianzas más amplias, por la interlocución internacional y porque creo que son más flexibles y más realistas, ¿verdad?, del mundo en que vivimos. Es interesante entonces que el Frente, después de 10 años de gobierno, por primera vez en la historia, haya electo, bueno, en primer lugar eligió a alguien que no era del partido, ¿verdad? Después dijeron, no, tiene que ser uno nuestro, rojo, rojito. Y ahora tiene que ser nuestro, pero un poquito duro, blandito, ¿verdad? Sí. Esto es interesante, pues, porque después de la experiencia y la catástrofe, si no, tal vez pudo haber sido otros los candidatos. Ok, Alberto, déjame detenerte tal vez no la pausa. Y cuando regresemos, complementamos la idea y hablamos también de nuevas ideas. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Puntos. Bueno, Alberto, vamos a avanzar en los temas por cuestión de tiempo. Quiero que escuchemos lo que le dijo el magistrado Cardosa a Carlos Monterrosa en República cuando hablaba acerca de la aprobación de nuevas ideas. Escuchamos. Y si pasan más de 50.000 firmas que cumplan los requisitos de ley, el partido tiene todas las posibilidades de constituirse como tal. Y a partir de que logramos escanear todos, empezamos a hacer un cruce de esa base de datos con nuestro registro electoral para verificar si el nombre está correcto, si corresponde al número de DUI, si la firma es correcta, si la persona está en el registro electoral. Cuando el partido ya cumple el requisito de las firmas, se publica en el diario oficial y se abra una etapa para oposiciones. Si hay ciudadanos que se quieren oponer hacia que constituya el partido político y el tribunal le tiene que dar trámite. Bueno, digamos que esa es la parte procedimental, pero avancemos en esto porque las entrevistas que he visto que le han hecho hasta ahorita a Nayib Bukele están llenas de gotcha questions o preguntas de ver cómo te agarro en algún error para hacerte ver mal, ¿no? Pero yo quisiera escuchar realmente si tú por lo menos has percibido dentro del discurso del alcalde Bukele cuáles son exactamente esas nuevas ideas, porque el partido se llama así. Bueno, yo creo que él tiene una crítica muy fuerte a los partidos políticos, al manejo vertical, autoritario, a los temas de corrupción, con la que yo me identifico, ¿verdad? Además yo lo he dicho como otros, es decir, lo más atrasado que hay en este país de toda la institucionalidad democrática son los partidos políticos. Digo, es decir, eso tiene que ver con la democracia interna, con la transparencia, tiene que ver con ir al encuentro de otros sectores sociales, tiene que ir a actualizar su visión del país y del mundo, ¿verdad? Es decir, ahí hay muchísimo. Y entonces, claro, pareciera que todos los partidos en su ausencia de reformas internas, en el hecho de que se hayan quedado congelados en el tiempo, pareciera que todos trabajan para Nayib, ¿verdad? Para que Nayib... Entonces, claro, el vengador, el que critica a estos, entonces estos en lugar de haber asumido la reforma del sistema de partidos políticos, la reforma de la forma como funciona la Asamblea Legislativa, ambos teniendo los márgenes de rechazo, de hartazgo más grandes, el único que capitaliza es Nayib Bukele, ¿verdad? Eso es lo que ha sucedido, como ha sucedido en otras partes del mundo. Pero otra cosa es, ¿verdad? Y si uno analiza los partidos ya ves que ahí hay pocas reformas. Y si ves el funcionamiento de la Asamblea también. Ahora vamos a ver si el doctor, ¿cómo se llama? Quijano. Quijano asume
reformas importantes. Bien, el otro tema es ya cuál es su visión del país, cuál es su visión de la economía, de las transformaciones, de la parte política institucional, de las relaciones internacionales, sobre lo cual yo no he oído nada absolutamente, no he oído ninguna nueva idea, y ya veremos a la hora de si logra inscribirse. Yo creo que va a ser candidato, porque si no le dan los tiempos para inscribirse, puede armar nuevas ideas, como así se puede llamar la coalición, y un grupo de partidos pequeños, dijéramos, apoyar su candidatura. Y le pueden poner de ¿cómo se llama?, de bandera o de nuevas ideas también, ¿verdad? Aunque el partido esté en formación y salga inscrito legalmente, aunque sea después de los límites de tiempo, ¿verdad? O sea que, claro, entiendo que sería mucho mejor para él y su gente correr con el nuevo partido. Yo creo que, doctor, hay mucha tela que cortar en esto. Fíjate que me he enterado de varias fuentes, algunas muy cercanas al tribunal, de que es raro de que en las nuevas ideas se dice, no me consta, no aparezca él dentro de las firmas. Y sí se sabe que andan buscando otras coaliciones y otros partidos que lo lleven. A mí eso me da igual si él va o no va, en el sentido de que tiene su derecho, tiene derecho a aspirar. Lo que a mí me preocupa es que cuando tú estás hablando de poder de una persona extremadamente crítica solo a los partidos establecidos, los cuales sí tienen muchos errores, pero como siempre lo he dicho, es parte de la democracia que va creciendo, va cambiando, los partidos van mejorando, inclusive las elecciones internas no han sido la gran cosa, pero ya es un adelanto, y la otra vez espero que las siguientes sean más formales. Pero el resquebrajamiento del sistema de partidos políticos es bien fácil de ponerlo desde fuera, como lo ha hecho él, que viene y critica, y los critica a los dos, y dice todo lo malo, pero ¿a dónde están las nuevas ideas? ¿Y cuáles nuevas ideas? Ahora, cuando yo recuerdo mis años de cipote, como decimos, me recuerdo de los militares que eran en ese tiempo los dictadores, si tú quieres, pero que se rodeaban de una cantidad de personas de peso, de personas, de los mejores profesionales de aquellos tiempos. Eran las personas que le ayudaban a dirigir el país. Ahora tú te das cuenta, no me interesa tanto la foto que él tiene, pero no hay nada que a mí me diga, hay una nueva idea. ¿Cuál? ¿A dónde está? ¿Qué es lo que van a presentar? O vamos a sencillamente a huir de una cosa que está resquebrajada, que se puede reparar, y vamos a ir a una peor. La historia ha dado imágenes interesantes de cuando se han resquebrajado el sistema de partidos políticos. Se aparece un populista. El caso más evidente recientemente ha sido el caso de Venezuela, donde la gente se llegó a hartar de los partidos políticos. A la gente le ha pasado en Guatemala, le ha pasado en Honduras, ha estado otra conmoción tremenda por los partidos políticos. Claro, hay personas que aparecen en ese momento los caudillos en un país carente de liderazgos como el nuestro. Liderazgos serios, liderazgos que vean las cosas como deben de ser. Entonces, yo me pregunto cómo va a ser en estas elecciones. Quisiera ver lo que yo he caracterizado, a ver la foto del candidato, de quienes está rodeado, porque aquello que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. De dónde, por ejemplo, lo que le pasó al frente en esta elección, en este gobierno, después del 4, vamos a cambiar el gabinete y vamos a hacer remodelaciones. ¿Cuál remodelaciones? Solo movieron así 3, 4 peones y no había más, porque no tienen a dónde encontrar más gente competente y capaz. Y además, gente competente y capaz que sea obediente, porque eso es lo que buscan, de que la gente le sea servil y les diga, sí, vamos a ir por aquí, vamos a ir. Entonces, eso no permite para mí elegir a una persona o formar un partido y decir, bueno, mira, aquí les vengo con nuevas ideas, sí, pero primero dame las nuevas ideas, y segundo, ¿con quién las vas a implementar? El problema es que el país está en una situación crítica seria, severa. Para mí la situación, si fueran inteligentes los dos partidos grandes, que también es pedirles bastante, si fueran inteligentes los dos partidos grandes, se sentarían a hacer, por ejemplo, el pacto fiscal, dar una demostración de seriedad y de interés de país, para empezar a poder ver hacia adelante. No que vamos a tener ahora la posibilidad de tener, si es que se ha hecho
como tú lo insinuaste hace un rato, Alberto, si se ha hecho, como las encuestas lo están más o menos dibujando, de que lo que pasa es que este señor va a hacer un partido para jalar un montón de votos, para irse a una segunda vuelta y unirse al frente para que el frente gane en segunda vuelta, ese ya son otros 5 pesos. Okay. Ese es otro argumento. Se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que hayan estado esta noche aquí en 8 en Punto. Ustedes, amigos, se quedan con mis colegas de Sin Superviso. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Hay que cuidarla.